Hola a todos, quería darles la bienvenida a un live de nuevo con Medellín Espírita. Hoy tendremos a un invitado muy especial, se llama Juan Danilo, y él nos va a estar hablando de la reforma íntima. Entonces vamos a ver qué es la reforma íntima, vamos a ver qué nos cuenta. Esperemos un momento para ver si se une. Hola Tati, Johan, Luisa. Entonces vamos a esperar un poco a que se una Juan Danilo. También quería hacerles una aclaración. Juan Danilo no está trabajando con la mansión del camino. Entonces me aclaró, quería aclarar también con ustedes, porque dije antes que sí trabajaba o estaba trabajando, pero no. Vamos a esperar un poco. No veo que Marcy tampoco se ha unido. Vamos a ver. Juan Danilo, Juan Danilo les iba a contar, él ha trabajado mucho con niños autistas y, y ha creado su propia técnica, y él pues ya nos contará un poco más sobre eso. También quería decirles que Marcy y yo estamos planeando un curso de pases espirituales. Vamos a estar hablando sobre eso y ponerlo en práctica. Entonces vamos a estar viajando a Medellín pronto y vamos a hacer algo práctico, bien bonito, para que podamos todos aprender un poco cómo funciona, cómo se hace. Espero les guste. Boa noite.
Medellín Espírita, mucho trabajo. Vamos muy bien, con mucho contenido, estudiando mucho. Eh, ahí ya llegó Juan Danilo. Vamos. Vamos a conectarle. Hola Juan Danilo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, Mm, ¿y tú? Muy bien, un placer estar con ustedes. Oh, un placer nuestro también. Gracias y bienvenido a Medellín Espírita. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con una oración Sí, y de ahí empezamos la charla, ¿ok? de acuerdo. Vamos a cerrar los ojos, vamos a abrir nuestros corazones, pidiendo al plano espiritual que nos manden inspiración, que el mensaje de Juan Danilo llegue a nuestros corazones y que todos podamos encontrar de esta información lo que necesitemos para nuestras vidas, para ser mejores con nosotros mismos y con nuestros hermanos, pidiéndole permiso para abrir al Maestro Jesús y a todos los mentores de la Casa Espírita Medellín Espírita, a Caibar Schutel, a Ignacio de Loyola y al hermano Pedro. Permiso para abrir este live hoy, que así sea. Bueno, bienvenido. Cuéntanos un poco primero de ti, para que los que están aquí sepan un poco de quién es Juan Danilo. Bueno, siempre es un poco difícil las presentaciones, ¿no? Claro, Soy un estudiante del espiritismo, pienso que es el punto más importante de todo esto. Soy natural de Ecuador, nací en una pequeña ciudad de Ecuador llamada Ambato. Tuve la oportunidad de fundar un centro espírita, uno de los primeros centros espíritas en la ciudad de Quito, el Francisco de Asís, y también la fundación. En realidad comenzamos con una fundación Luz Fraterna. qué lindo. Luz Fraterna, que a un principio trabajamos con personas terminales, después trabajamos con personas autistas. Infelizmente vino la pandemia y todo se puso de Claro, patas para arriba. Más los trabajos en el centro espírita continúan efectuándose de forma virtual, sobre todo, ¿no? Que como en todas partes fue muy fuerte la pandemia en un determinado momento. Y continuó, la vida me trajo aquí a Brasil también para compartir un poco acerca de la doctrina, y estamos aquí en este momento. Se han dado oportunidades de palestras, de conocer el movimiento espírita en el mundo, compartir con personas sobresalientes dentro del espiritismo también. Y estamos ahora en Medellín Espírita compartiendo también, te lo agradecemos. cual es lo mejor. Gracias. Y cuéntanos, ¿qué es la reforma íntima en el plano o con base al espiritismo? ¿Qué nos podrías decir que es la reforma íntima? La reforma íntima es aquella pregunta que nos viene a la mente constantemente. Nos preguntamos, ¿y qué significa eso de reforma íntima? ¿Cómo yo consigo comprender la reforma íntima? La reforma íntima es con la comprensión de la ética desde el punto de vista del espíritu inmortal. ¿Y eso cómo es? Cuando se funda el espiritismo nos brinda una conciencia sobre que nosotros no solamente somos materia, sino que vamos más allá de la materia. Eso rompe totalmente el paradigma de cómo nosotros vamos a vivir nuestra propia existencia. Si nosotros vemos en el libro El cielo y el infierno, hay un gran capítulo sobre la nada.
el nadaísmo, aquella concepción de que después de la muerte no existe absolutamente nada. Y habla sobre las repercusiones de no creer en nada, combatiendo esta idea, diciendo que si es que existe la nada, ya por el mismo hecho de decir no existe nada, significa que existe algo. Algo, claro. Y que la consecuencia de una falta de entendimiento sobre la propia existencia nos llevaría al caos, nos llevaría a un desorden y a un vacío existencial, a la falta de orden y de entendimiento de nuestra propia existencia, la falta de propósito. Entonces, el espiritismo nos lleva nuevamente a comprender de que nosotros somos un ego, porque la doctrina espírita es maravillosa, no destruye el ego, no es como las religiones, ¿no? La religión, el cristianismo, el budismo y la mayoría de religiones llevan a la destrucción del ego, ¿sí? Tienes que negar tu ego para poder crecer. En el caso del espiritismo, sigue la línea de Jesús. La línea de Jesús es, ¿sí? Acéptate, conócete, perdona al prójimo. En otras palabras, reconoce y acepta tu propio ego. Cuando comprendemos esto, entonces nos vamos a aquel pasaje donde Jesús está frente a Pilatos y Pilatos le pregunta, ¿tú eres rey? Y Jesús le responde, ¿sí? Y la imagen es muy fuerte, es fortísima la imagen. Para mí me hace mucho sentido, porque es un hombre que está totalmente abatido, cansado físicamente, golpeado, profundamente disminuido físicamente. Y para ese momento, cualquier persona, si fuésemos nosotros, estuviésemos disminuidos emocionalmente y espiritualmente también. Pero Jesús era Jesús, ¿sí? Y sigue siendo Jesús. Entonces, responde, tú lo has dicho, yo soy rey. Más, si yo fuese rey de este mundo, entonces yo mandaría llamar a mis tropas, a mis ángeles, y todo se habría resuelto así. Más, no soy rey de este mundo. El autorreconocimiento de Jesús nos lleva a comprender de que, primero, es un alma inmortal, es un espíritu inmortal, un espíritu que ya viene evoluyendo y que se expresa ya en un estado de evolución más allá de lo que nosotros podríamos entender. Y que para esta fecha todavía está evoluyendo todavía más. Es casi imposible de comprender. Él acepta su ego diciendo, sí, tú lo has dicho, yo soy rey. Pero no soy rey de aquí. Cuando lo comprendemos de esa forma, entendemos que existe una ética en nuestro ego, una ética dentro del espiritismo y una forma de actuar. Esa forma de actuar, esa forma de responsabilidad dentro del contexto del alma inmortal, en que todo va a tener sentido. Todo lo que me sucede tiene un motivo. Todo lo que yo hago va a tener una repercusión. Y esos motivos y esas repercusiones no están alineadas en una línea de tiempo. Son atemporales. Por lo tanto, si hoy en esta existencia mi comportamiento no es adecuado, entonces los actos que yo cometí hoy voy a llevarlos en mi consciente moral para la próxima existencia hasta comprenderlos y resolverlos con amor. Y aquella resolución hace que nosotros tengamos la oportunidad de observar que lo que nosotros hacemos importa e impacta en la vida de los demás. Por lo tanto, la reforma íntima es aquel código de ética dejado por el espiritismo basado en la forma de comportamiento de Jesús y descrito por el Espíritu de verdad
que el Evangelio dice, es Jesús, escrito por el Espíritu de verdad, en el libro de los Espíritus, en la parte final, cuando hablamos sobre las leyes naturales. Cuando nosotros observamos las leyes naturales y nos topamos con la última ley, la más importante de todas, ley de justicia, amor y caridad, entonces comenzamos a comprender que la reforma moral únicamente se la puede realizar cuando nosotros tenemos conciencia de quiénes somos. Sin embargo, tenemos dificultades. La mayor dificultad que nosotros tenemos como individuos y que yo en un principio también tenía es aquella duda. ¿Somos verdaderamente seres espirituales? ¿Nos alcanza para comprender la espiritualidad? ¿O todavía tenemos muchas dificultades como para comprender realmente que somos seres trascendentales? Y aquel cuestionamiento mismo al espírita ya más adentrado dentro del estudio espírita, la persona un poco más experimentada y que conozca del tema, muchas veces se le dificulta. Y aquella dificultad se observa en la forma de cómo soluciona sus problemas. La reforma íntima nos lleva a analizar primeramente el conócete a ti mismo. Somos encaminados a conocernos a nosotros mismos. Una filosofía antigua, tomada de uno de los padres de la filosofía, ¿sí? Y que es traído al espiritismo justamente para nuevamente tener conciencia de todo esto y de lo que significa. Y vale la pena también recordar algunas cosas al respecto, ¿no? En el templo de Elfos, que tuve la oportunidad de visitar, existía un portón. Y sobre ese portón estaba descrito, conócete a ti mismo. Al atravesar el portón, las personas iban a visitar a las pitonisas, personas que tenían una cualidad mediúnica, ¿sí? Y que a través de esa sensibilidad conseguían dar mensajes de los dioses, especialmente del dios Apolo, que se incorporaba a través de ellas para dar un consejo. Entonces, el conócete a ti mismo nos lleva, y al atravesar ese portón, miles de años atrás, antes de Cristo, ya existía la propuesta de la espiritualidad, diciéndonos, existe algo más de tu propio ser tangible. Y al momento de consultar las pitonisas, entonces tenía el ser humano la posibilidad de tocar un poco de la espiritualidad y sentirse parte de la espiritualidad. Nuevamente es traído al espiritismo ese conocimiento y no es por acaso, porque las hermanas Fox hacen ese papel también de pitonisas de alguna forma para traernos a conciencia de que existe el mundo espiritual. Entonces el primer desafío de esta reforma íntima es aceptar de que somos espíritus y dejar de hablar del espíritu en tercera persona. Muchas ocasiones hay personas que dicen, yo estoy viendo espíritus en mi casa. Está bien. Y recuerdo en una ocasión una persona que no creía absolutamente en nada y él se decía que era ateo y que no creía en nada y que le parecía una fantasía las cosas que yo hablaba y todo eso. Sin embargo, vino a hablar conmigo. Y yo le pregunté, ¿y por qué vienes a hablar conmigo? Me dices que no crees en nada. Me dice, porque estoy escuchando ruidos en mi casa y ya me están incomodando. Porque se encienden las luces, se enciende el televisor, se abre la llave de agua, y ya mi familia se está volviendo loca, y yo también, y yo no creo en nada. Yo no. Digo, tú necesitas ir a un psiquiatra para que te diagnostique, porque tú no crees en nada, entonces no debe existir nada. Pero para mí,
yo soy espírita, yo creo en todas esas fantasías, entonces para mí es una manifestación espiritual. Para ti es locura, entonces tienes que hacerte revisar. Luego de eso nos quedamos amigos y comenzó a frecuentar el centro espírita. Sin embargo, la gran dificultad de vernos a nosotros mismos como entes espirituales es un gran desafío. Un día que yo tenía una gran dificultad al respecto, y como todos nosotros a veces nos sentimos escuchados por Dios, ¿no? Pensamos en que tenemos ese mérito absoluto de sentirnos escuchados por Dios. Me puse a pensar con mucha tristeza. ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Para qué nací? ¿Qué propósito tiene mi vida? ¿Qué propósito tiene que yo esté atravesando por todo esto que estoy atravesando? Pero me vino una inspiración, me vino una idea y comencé a pensar, no puede ser eso, porque Dios un día pensó en mí. Y si ya pensó en mí, pensó absolutamente en todos los detalles que me iban a conformar. Es posible que hasta pensó en mi nombre y llevo sinónimos de mi mismo nombre a lo largo de todas mis existencias. Por lo tanto, soy especial en ese sentido. Y todos somos especiales en ese sentido. Claro. Un día Dios pensó en cada uno de nosotros. ¿Cómo? Para nuestra mente es imposible. Es un imposible que algún día llegaremos a entender. Pero Dios pensó en cada uno de nosotros, nos dotó de vida, nos dotó de esperanza, nos dotó de todas las características que nos hacen individuales. Y nos dejó allí para que comenzásemos a caminar. Hizo la mejor cosa del mundo, nos hizo imperfectos. Porque si nos hubiese hecho perfectos, no habría sentido de que existiésemos. Habría sido un despropósito a su propia obra. Nos genera imperfectos porque a través del conocimiento y a través de todos esos procesos que nosotros hacemos de imperfección, errores sin malicia, errores verdaderos, tenemos la oportunidad de crecer y de conocerle a Él. Solamente a través de la imperfección se puede conocer a Dios. Esa es una gran pared. Parece bastante filosófico. ¿Cómo se puede conocer a un ente perfecto a través de la imperfección? Existiendo. Y no solamente viviendo. Muchas personas tienen conflicto con estas dos palabras, porque dicen, vivir es lo que realmente vale. Pero no vale de mucho, porque la vida se acaba con la muerte. La vida es una palabra que narra el evento biológico de la existencia material. Pero existir es interesante. Existir significa que tú exististe antes de esta vida y vas a existir después de esta vida. Nuestro sentido de trascendencia nos hace dejar herencia para los hijos, intentar escribir un libro, escribir una canción, algo para que nos recuerden los otros. Y esa necesidad de recordar, de que las personas nos recuerden, nos da la oportunidad de todavía estar presentes en la vida de ellos y en la memoria de ellos. Por lo tanto, el ser, seres espirituales, que es la perfecta explicación del libro de los espíritus. ¿Qué es el espíritu? La fuerza de la naturaleza. Espíritu con E minúscula. Claro. ¿Pero qué es el espíritu? Replica nuevamente Kardec. El espíritu es inteligencia. Entonces allí somos a imagen y semejanza de Dios, porque Dios es inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, y yo soy inteligencia. Entonces, su pensamiento nos forma y nos da la oportunidad de existir para reconocernos.
Y al reconocernos, observar la obra de Dios. Y a través de esa imperfección, observamos que Dios existe. Entonces es un acto bellísimo, pero primero necesitamos entender de que somos espíritus. Jesús ya lo comprendió. Jesús ya tenía todo eso muy bien esclarecido. Por eso la respuesta a aquel César, ¿no? Sin embargo, nosotros todavía tenemos que batallar un poquito esto. Nos falta. Falta. Y eso es parte fundamental de la reforma íntima. De ahí continúa la reforma íntima y dice, no, hay un segundo paso. Ya comprendiste que eres espíritu, entonces debes aprender otras cosas. Y lo otro que se debe aprender es que existe una ley que sería la forma ética correcta para abordar absolutamente todos los problemas. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces nos dice, ahora para vivir simplemente te basta no hacer al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Parece que todos tenemos en nuestro inconsciente marcadas esas palabras. Todo el mundo las conoce, todo el mundo las sabe. Mas, ¿quién fue el primero que lo dijo? El espiritismo, Kardec. Trae a la luz todo eso, las palabras de Jesús, parafraseadas de una manera diferente. Y al hablar de esto, nos habla de aquel reconocimiento primero de que todos somos espíritus, mas ahora entender que en el corazón de esa persona buena, endurecida, que tiene dificultades, está una esencia divina que donde está expresándose la voluntad de Dios. No está Dios allí y es interesante. Más debería estar Dios en el corazón de la gente. No, porque eso sería panteísmo. Y esa no es la idea del espiritismo. Pero existe, es obra de Dios. Entonces yo te veo a ti, veo a otras personas y pienso, Dios pensó en él, en esta persona, en esta otra persona en un determinado momento. Entonces la mano de Dios está allí, la esencia de la vida está allí. Entonces Dios tiene un propósito con esa persona, por eso tengo que tratarle bien, porque no sé es que pueda ser mi jefe. ¿Verdad? Cierto, entonces, y no sé es que pueda ser mi padre, no sé es que en el futuro pueda ser mi madre, entonces mejor le trato bien. No hagas al otro lo que no quieres que te haga a ti. Allí cobra sentido totalmente esta ley moral. La Cobra responsabilidad, ¿no? la responsabilidad de nuestros propios actos. Ser responsables de lo que siento, de lo que pienso, de lo que actúo. Es lo que enseña el espiritismo. Nos ayuda a vernos interiormente para dejar atrás todas aquellas ideas religiosas para comenzar a vivir una religiosidad desde un punto de vista diferente. Por eso Kardec, en una pregunta, haría a los espíritus. ¿Será el espiritismo la religión del futuro? No, no va a ser la religión del futuro. Es el futuro de las religiones. Y alguien puede haberse quedado un poco decepcionado. Me hubiese gustado que el espiritismo sea la religión del futuro porque sería más fácil, ya tengo caminado un poco, ¿no? Pero la respuesta es profundamente mejor. La respuesta nos dice que tenemos la oportunidad de vivir ese amor para con el otro de una manera libre, sin ningún tipo de atadura, sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de ideal sesgado, sino únicamente a través de la bondad, de la caridad y del amor. Y eso nos lleva a la máxima de Kardec. Fuera de la caridad no existe salvación. Y cuando nos observamos, entonces vamos a entender de que somos frágiles. Escuchaba a un amigo
diciendo esto, y era una profunda verdad. Decían, sí, la carne es débil. Y decía, no, la carne no es débil, la carne es bastante fuerte, por eso nosotros nos debilitamos. Y nosotros moralmente somos débiles. ¿Por qué somos débiles? Muchas veces por falta de educación espiritual. Y aquella falta de educación espiritual no nos deja ver la responsabilidad y el compromiso que tenemos con el prójimo. Y con nuestro futuro, ¿no? Y con nuestro futuro también. Entonces, allí vienen dos cuestionamientos: el error y la maldad. El error viene por ignorancia. Y en el Evangelio según el Espiritismo menciona, sobre todo en el texto, no recuerdo el capítulo, creo que es capítulo 8 del Evangelio según el Espiritismo, el médico fue dado para los enfermos, dice el título, después pueden revisarlo. Dice en un momento Jesús vino para aquellos que necesitan salud y reconocen su ceguera, reconocen sus dificultades, no para aquellos que son orgullosos. Entonces, hay dos cosas bien diferenciadas dentro de este aspecto moral que debemos cuidar. El error, que es mi incapacidad todavía por observar las cosas de una forma objetiva, porque todavía no comprendo y soy ignorante, no tengo experiencia y me equivoco. Más no hay propósito, no hay un mal propósito en eso. Y la maldad, que es la persona que tiene conocimiento y a pesar de ese conocimiento realiza algo equivocado. De el error, nosotros podremos conseguir a través de la reparación del error conocimiento. Más la reparación de la maldad significará la autorreparación. Y cuando nosotros comenzamos a repararnos, comenzamos en un estado de expiación. Tendremos que sufrir al respecto de eso porque el orgullo y el egoísmo en nosotros todavía está en superlativo. Es muy fuerte. Por lo tanto, la caridad nos ayuda a observar esto. Yo soy el que necesito caridad. Por eso la entrego también a mi prójimo. Porque yo sé que en algún momento no tendré esa proeficiencia para observar exactamente lo que debo hacer. Entonces puedo caer, puedo confundirme, puedo equivocarme y necesitaré de mi prójimo, que fue tocado también por la mano de Dios para que me ayude a levantarme. Entonces ahí la ley es verdaderamente ley. Una ley únicamente es factible cuando se tiene condiciones para ejecutarla. Entonces, si yo tengo el compromiso de levantar al prójimo cuando está caído, y si yo doy la posibilidad de que me levante cuando estoy caído, entonces la ley se cumple. Y cuando se cumple, entonces nosotros comenzamos a vivir en armonía, a vivir en paz. Es así que la caridad se explica de una forma tan bella y profunda en el espiritismo, haciendo la parte de la reforma moral, diciendo que es benevolencia, benevolencia para con todos. En una forma de hablar moderno sería gentileza, sea gentil con todas las personas, regale una sonrisa para los demás, ¿sí? Bondad para con todos. No se quede con las ganas de hacer el bien al prójimo, hágalo. No necesita que necesite, no es necesario que la otra persona necesite, hágale el bien al prójimo. Y sea indulgente, porque
Cuando nosotros somos indulgentes, entendemos de que nosotros somos perfectibles. Y el entender de que somos perfectibles, entonces significa que puedo cambiar, que la otra persona puede cambiar y que puede mejorarse y solamente es cuestión de tiempo. Allí verdaderamente soy tolerante. La tolerancia no está allí para nosotros aguantar las locuras del prójimo. La tolerancia está allí para decirnos, espera, hoy no te está entendiendo, su mente está en otra cosa. Tolera, porque quien hoy no te comprende, mañana te va a dar la razón. Cuando comprendemos esto, desde el primer paso hasta este paso, entonces comenzamos a desarrollar moral, una moral espírita, una moral basada en el amor, una moral que entiende y no juzga, porque comprende que nosotros ya atravesamos ese trecho del camino y fue difícil atravesarlo. Una moral que nos permite consolar a la persona que está en dificultades. Una moral que nos permite levantar al caído, pero sí, ser asertivo y severo también con las cosas que no están bien. Porque todo es un proceso educativo. Todo es un proceso de crecimiento. Entonces no podemos omitir lo que está bien o lo que está mal. Claro. Por lo tanto, observamos que la moral espírita tiene otro aspecto, que es el aspecto bondadoso de Jesús. Jesús es colocado en el libro de los Espíritus como guía y modelo de la humanidad. La pregunta más o menos es así. ¿Cuál es el espíritu más importante que ha estado en nuestro orbe, en nuestro planeta? Y dice, mirad a Jesús. Y esta respuesta es fantástica, porque hubiese dicho, piensa en el Cristo o mira el Cristo y hubiésemos estado en verdaderos problemas. Porque Jesús no es el Cristo, Jesús es Jesús. Entonces, Jesús, hasta llegar a Cristo, acontecen varias situaciones para que Él sea nombrado el Cristo. Pero mientras está en aquel proceso, es Jesús, entonces es el hombre que camina y habla de la buena nueva. Es el hombre que tiene que descansar, es el hombre que tiene que alimentarse, es la persona que un día Pedro sale y les dice a todos, váyanse de aquí y cállense la boca porque Jesús tiene que dormir. Entonces, ved a Jesús. Nos dicen, vean a este hombre que consiguió tanto en su vida. Vean a este hombre que se emancipó de los lazos de lo material para ser solamente una entidad espiritual. Vean este hombre que dejó de ser un hombre para ser verdaderamente el medium de Dios. Y ahí pensamos, wow, ¿cómo se puede ser el medium de Dios? Es otra cosa que yo no puedo explicar y va a ser difícil quizá para muchos explicarlo. Entonces comenzamos a observar a Jesús sobre su ética. Según los conocimientos, la ética es la parte filosófica del entendimiento del comportamiento humano frente a las diferentes situaciones. Y la moral es la forma de actuar conforme a aquellas ideas. Por lo tanto, Jesús tenía una forma de pensar que era coherente a sus actos. Ahora, espíritas, ¿somos coherentes en nuestros actos? Si nosotros somos coherentes a lo que estudiamos con nuestras acciones, entonces estamos dentro de la reforma íntima.
Si no estamos siendo coherentes de lo que estudiamos con nuestras acciones, todavía no estamos dentro de la reforma íntima. Claro. Y esto me lleva a recordar cuando comenzaron los estudios de espiritismo. Recuerdo a Jorge Berrío, un gran hermano, amigo, que nos ha ayudado muchísimo allá, que me decía, tú eres todavía simpatizante. Y yo me daba rabia de escuchar eso, ¿no? Tú eres todavía simpatizante. Y yo no comprendía, ¿por qué? Yo estoy estudiando, tenemos el centro espírita, estamos haciendo todo esto. Y me decía, tú eres todavía simpatizante. Y después comprendí que sí, todavía era simpatizante. Había incoherencia entre lo que yo estudiaba y lo que yo hacía. Ah, Tomó tiempo ir, y toma tiempo todavía, ir tratando de calibrar esas dos cosas, ¿no? Detenerte para pensar cómo Jesús obraría esto, qué es lo que el espiritismo recomienda en estos casos, cuál será la mejor forma de actuar. Demora un poco, es así, por eso tenemos la reencarnación, para que demore todo lo que tenga que demorar. tenemos tiempo. Marci nos pregunta, ¿y aquellos que dicen, no puedo cambiar de la noche a la mañana, no soy tan evolucionado para eso, ¿será excusa o orgullo? Excusa, excusa y comodidad, excusa y comodidad, porque todos nosotros tenemos la posibilidad de tomar la decisión de realizar cambios. Y es así que tenemos muchos ejemplos en el mundo, ¿no? Y cuando una persona quiere realizar un cambio en su vida, en cualquier área de su vida, lo puede hacer en poco tiempo. Está demostrado. Entonces, nosotros también podemos hacer cambios. Es la Si no voluntad, ¿no? depende, si no depende de nosotros, ¿de quién más va a depender? Ah, Tenemos libertad. Entonces, Jesús nos lleva a entender todo esto y nos coloca a Jesús como persona. Entonces, ¿qué es lo que Jesús hace? Jesús se adapta constantemente a todas las situaciones. Está con su madre. La madre le dice, el vino se acabó. Y Jesús dice, más todavía no me toca hacer todas las cosas que tengo que hacer. Dice, pero el vino se acabó. Y Jesús hizo caso a su madre e hizo vino. Simplemente estoy parafraseando un poco, ¿no? Hay más profundidad en todo eso. Sin embargo, vemos que Jesús se adapta. Jesús ve a la mujer equivocada. Se pone frente a ella. Quizás bloquea la agresividad que estaba a su alrededor. La mira a sus ojos y le dice, ¿quién te juzga? Levanta la mirada, ¿quién te juzga? Yo tampoco te juzgo. Moralidad. Jesús se acepta a sí mismo en todo instante. Están conversando con Pedro, Juan, y algunos apóstoles especiales. Comienzan a hablar sobre lo que dicen en el pueblo. Dice, unos dicen que es Juan el Bautista, que revivió, otros dicen que eres Elías. En fin, Pedro, no. ¿O ustedes qué dicen que yo soy? Tú eres el Hijo de Dios. Responde Pedro, dice, Pedro, acertaste. ¿Sí? No fue ni sangre ni carne lo que te reveló eso. Fue Dios. Entonces, en ese instante vemos que Jesús se acepta a sí mismo, acepta su ego, acepta quién es más, es responsable de todo eso. Vemos a Jesús que está con Pedro, Pedro que era un hombre mayor para la época de 40 y tantos años, ¿no? Viejito para la época. Y Pedro tenía su temperamento, Pedro ya trabajaba, tenía su propia familia, tenía, eh, eh, tenía sus barcos y alguna cosa. No era una persona riquísima, más una persona que salía adelante.
y se hospedaba en la casa de Pedro. Pero Pedro viene con algunos cuestionamientos. Jesús, y estoy harto de los apóstoles que escogiste. Ya les he perdonado lo suficiente. ¿Cuánto más tengo que aguantarles? Dice, tienes que perdonar 70 veces 7. 70 veces 7. Entonces Jesús coloca el perdón y la facilidad para perdonar, para seguir adelante, que es la verdadera esencia del perdón, ¿no? Darse la posibilidad de seguir al frente, seguir adelante. Lo coloca como un hecho moral para Pedro, que le serviría profundamente después cuando está frente a Pablo y se ve aquel atrito donde Pablo quería dividir todo aquel movimiento, ¿no? de los hombres del camino. Y Pedro se arrodilla y le pide perdón a Pablo cuando Pablo estaba equivocado. Entonces, ese perdón a 70 veces 7 le sirvió para el futuro a Pedro. Entonces, código de ética de Jesús. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Reconocimiento de Dios, reconocimiento de tu prójimo y tu propio reconocimiento. Responsabilidad para con Dios, responsabilidad para con tu prójimo y responsabilidad para ti. Claro. Y vemos a Jesús que no se mantiene perenne en su imagen. Vemos a Jesús que con mismo Pedro, en el momento más decisivo, en el Gólgota, cuando Jesús es preso, entendiendo las acciones de Judas, toma y diciendo antes de esto, voy a ser traicionado. Y esto yo comencé y todos le decimos, Judas es el que traicionó. No, él estaba narrando un cúmulo de eventos, un grupo de eventos bien interesantes. Llega ese momento, llegan los militares romanos allí y comienza la traición. Pedro saca una espada y yo me pregunté, Pedro saca una espada. Si no era una navaja suiza que guardaba en la túnica, era una espada, era una cosa grande. Jesús no vio acaso eso. Se durmió para no saber que Pedro andaba armado. No, Jesús no juzgaba, Jesús orientaba. Entonces, eso es fantástico, es maravilloso, ¿no? Entonces, Pedro hacía lo que Pedro hacía, ¿no? Le cortó la oreja al hombre que iba a tomar preso a Jesús. Entonces, allí había un punto de traición. En ese momento, Pedro traicionó las enseñanzas de Jesús. Muchas veces nosotros traicionamos las enseñanzas de Jesús cuando no somos coherentes en nuestra vida, cuando nos decidimos a herir, mismo pensando que tenemos la razón, porque muchas veces la verdad se puede utilizar como arma. Ética de Jesús, no utilices la verdad como arma. Fue llevado y Jesús nos ayuda a resignificar las cosas. Y la ética de Jesús y la reforma moral nos lleva a resignificar las cosas. Jesús en la cruz. Otra cosa muy difícil. Físicamente hay documentales extensos sobre lo que sería estar en una cruz, atravesado por clavos después de toda esa tortura. Hay hasta documentos forenses que se han hecho, estudios forenses al respecto. Y realmente estaba sufriendo físicamente mucho. Sin embargo, la ética de Jesús estaba allí inabalable.
Tenía un hombre equivocado, condenado por ladrón. Un ladrón bueno y un ladrón malo, dice la tradición, ¿no? Cuando no existe ni bueno ni malo, ladrón es ladrón. Claro. Eh, pero este hombre logra entender, observa a Jesús cómo estaba llevando ese instante y dice, no, no es normal lo que estoy viendo aquí. Entonces, Jesús, cuando llegues al paraíso, llévame contigo. Y Jesús tiene tiempo, a pesar de todo ese dolor, de decirle, sí, vas a estar un día conmigo en el paraíso. Un día estaremos juntos. Ética. Nunca dio un paso atrás. Nunca dijo, si ves todo lo que me hicieron estos, entonces voy a hacer que caigan unos cuantos rayos, se mueran unos 100 por lo menos. ¿Sí? Entonces, dio consuelo. Y después se dirige a su madre, a Juan, que estaban allí, y a un poco de personas que estaban allí, los más valientes, ¿no? Un joven inocente y una madre. Pocos inocentes. Para comenzar a decir, mujer, puedes llorar por el que se va, pero ¿por qué mejor no te preocupas por el que se queda? Juan necesita de una madre. Entonces, encárgate de él. Edúcale. Ama a él. Y el mismo mensaje para Juan. Ves a esta mujer acabada, dolorida por todo lo que está viendo. Entonces, ocúpate de ella. Allí tienes una madre. Jesús consigue resignificar su propio estado para brindar consuelo a los otros. Y este es el punto culminante de la reforma íntima. Grandes espíritas. Amelia Rodríguez, Amanda Domingo Soler, el mismo Kardec, León Denis, hombres y mujeres, no solamente aquellos de los que nosotros conocemos, aquellos espíritas que no conocemos, que están incógnito, que llevaron en esta pandemia un pan para alguien, que levantan una oración por la persona que está sufriendo, por aquellos que todavía se mantienen firmes en el ideal, intentando que de alguna forma se difunda el espiritismo. Tienen la oportunidad de resignificar las experiencias. ¿Por qué? Porque somos espíritus inmortales. Ese simple reconocimiento muda la existencia del ser humano, entendiendo que todo va a tener una consecuencia moral. Yo como ser humano, y eso deberíamos decirlo así en primera persona, yo como ser humano dejo una huella de alegría o de tristeza en el corazón de mi prójimo. ¿Y qué me voy hoy a atrever a realizar? ¿Voy a dejar bien o voy a dejar tristeza? ¿Voy a sembrar alegría o voy a sembrar conflicto? El espíritu que desea una verdadera reforma moral deberá estudiar y sobre todo, deberá actuar. Claro. Eso, mi querido, es Mil gracias. lo que se me ocurre. No, increíble. Me gustó mucho y yo sé que a Marci también le gustó. Y pues te agradecemos con todo el corazón tu asistencia y por ayudarnos. Nosotros somos algo nuevos, pero lo que hacemos lo hacemos con mucho amor y mucho cariño para la divulgación, especialmente para la ciudad de Medellín, pero para todo el mundo, obviamente con la pandemia ya, ya es por todo el mundo, que es lo más bonito que nos ha traído la pandemia en el sentido de la divulgación, ¿no? Que nos ha unido. Y, y quisiera pedirte algo más. ¿Hay algún mensaje que nos quieras dejar, especialmente a los que te estamos viendo hoy?
Eh, y también si quieres hacer la oración de cierre, me encantaría. claro que sí, con mucho cariño. No desistamos. El mayor error que puede tener una persona es desistir de sí mismo sobre todo. Y cuando nosotros estamos dentro del espiritismo y comenzamos a estudiar, vemos que es necesario continuar con nuestra propia existencia, con nuestra educación. Por lo tanto, no desistamos de nosotros. Eduquémonos, crezcámonos. Comencemos a ser más proeficientes con el amor. Vivamos el amor. Comencemos por aquellas personas que gustan de nosotros, que nos quieren, para después estar cargados de fuerza para amar a los que no nos quieren. Es así como se debe hacer. Si nosotros comprendemos eso, siempre vamos a estar bien encaminados. Entonces, vamos a elevar nuestros pensamientos y vamos a hacer una oración. Gracias. Bondadoso Padre Celestial, nuestros corazones están alegres porque te recordamos, porque tenemos la oportunidad de pensar en ti y eso nos acerca a tu bondad. Te pedimos humildemente que nos observes una vez más, mismo entendiendo que tú nunca nos abandonas. Tu bondad y tu fuerza siempre están en nuestros corazones. Jamás nos hemos visto desamparados, aunque nos sintamos en momentos distraídos frente a todo lo que sucede en nuestra vida y en la humanidad. Te pedimos que fluidos magnéticos, bondadosos, energéticos, lleguen a cada uno de nosotros, que nos ayuden a fortalecer nuestras conciencias, nuestra voluntad. Y si hubiese mérito en nuestra vida, y si tuviésemos alguna dolencia, alguna enfermedad, también que la puedas atender. Llevamos nuestros corazones para ti y hoy te queremos decir que te amamos y que te damos gracias. Que así sea. Que así sea. Juan, mil gracias por todo Muchas gracias a ti. y te agradecemos de todo corazón. Una feliz noche, ¿ok? Feliz noche. Un abrazo a todos. Ok. Dios les bendiga. Chao. Chao.